Bueno, continúo. Para el problema número 4 sigo en la práctica dirigida número 2. Ahí está. Me dan el siguiente enunciado. La siguiente distribución muestra la edad de 100 ingenieros de una empresa de Miraflores. Ahí están los datos, ahí están los ingenieros. Y me piden hallar la media, es decir, la media aritmética, el promedio, la mediana, la moda y el percentil número 75, porque me dicen, en la parte de me dice, ¿a partir de qué edad se tiene 75% de los jóvenes? 75% de los jóvenes. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que hice fue hallar mi tabla, puse edades, el rango que me dan, como que están en los enunciados, el rango de 20 a 24, de 25 a 29, 31 a 35, 35 a 39 y de 40 a 45. Por lo tanto, me dan algunos datos incógnitos. Para el HI, en este caso, siempre la suma es 1. Entonces, acá me daban de dato K, 0.16, 4K, 2K y 0.4. Entonces la suma de esto siempre me tiene que dar 1. Entonces por lo tanto acá está 7 más 0.3 es igual a 1. Entonces K vale 0.1. Entonces reemplazando los datos, aquí ya tengo mi tabla aún una parte completa, porque aún falta hallar el F, es decir, la frecuencia. Entonces, por dato, en este caso, es 100 ingenieros. Entonces, el F total va a ser 100. Como me dan el dato de las HSUI, esta parte de acá del HI es el 0.4, el 0.14, perdón, por 100. Entonces acá sería 14. 0.2 por 100. 0.4 por 100. Entonces acá tengo los F. Acá tengo el X. El X en este caso viene a ser la medida en que se lleva la amplitud. ¿Cómo lo hallo? Es, por ejemplo, de 24 a 20 hay una amplitud de 4, ¿no? 24 menos 20, 4. Entre 2, 2. Entonces sería 20 más 2, 22. Y aquí también, 29 menos 25, 4. Entre 2, 2. Entonces 25 más 2, 27. Y así sucesivamente. Entonces para hallar el XF sería la multiplicación del X por el F. En este caso 22 por 10, 220. 27 por 16, 432. Y así sucesivamente en toda la columna, hasta llegar al total del XF. La frecuencia acumulada igual cumple, que viene a ser 100. Entonces para hallar la edad promedio, en este caso es 3300, que es la multiplicación del F por el X, entre la cantidad de datos, ¿no? Que en este caso es 100. Entonces me da que 33. Entonces la edad promedio en la empresa de los ingenieros de Miraflores es de 33. Para la mediana, igual como lo apliqué en el ejercicio anterior, el N es la total cantidad de datos, en este caso 50, 100, entre 2, 50. El dato más cercano, en este caso es, para la frecuencia acumulada, es 66. Ese viene a ser mi F sub J. El F sub J menos 1 es 26. Entonces, aplico fórmula y me sale que la mediana es 33.4. Para la moda en este caso es para un dato cualitativo continuo, que tengo que aplicar fórmula. Y acá está la fórmula, ¿no? Para lo cual este triangulito de acá, como lo ven acá, se halla. Acá lo voy a hacer de una manera breve. Es la semisuma del F sub J, en este caso acá 40 menos 20, aquí está, menos la semisuma. Entonces
Ese por un lado. Y luego lo vuelvo a multiplicar por la moda, en este caso el m sub 0. En este caso viene a salir el total de la fórmula 32.27. 227. A ver, un segundo, ya. Y para el percentil también he aplicado fórmula. Que si no, lo puedo hacer también por la fórmula de la función, ¿no? En este caso, voy acá a la ventanita de funciones y escribo percentil, ¿no? Pero en este caso apliqué fórmula. Y ahí acaba el problema. Para el problema número 5, también me piden me piden la media aritmética, me piden la mejor tendencia, es decir, si en moda, mediana o media, el tercio superior, y a partir de qué duración se encuentra el 20% de los que duren menos, y hallar la moda también. Entonces, prácticamente he usado lo mismo, las mismas fórmulas. Hice mi tabla para hallar el número de datos y el rango también. Entonces, para el problema 6 también para continuar con la resolución, voy a leerles el enunciado. Dice: se tiene una distribución de frecuencia de intervalo de 5, entonces ya me dan la amplitud, una amplitud de 5 de 5 constante. De ella se conoce que el h sub 1 es 0.10, el h sub 3 0.4 y el n 50, perdón, el h sub 2 0.10. El f sub 4 es 20. Asimismo se sabe que la moda es la distribución de 25 y su mediana es de 23.75. Me pide reconstruir la tabla, hallar la mejor tendencia central, hallar el décimo superior y también hallar el 25% superior de los datos, claro, la cuarta parte más alta. Entonces, con los datos, lo que he hecho es aplicar, tratar de construir mi tabla. Los intervalos solamente me dice que son una frecuencia de 5, más no me dan los datos, solamente me dan el h sub 1, que es este de acá, el h sub 2, el h sub 3 y el f4. El f4 en este caso es 20. Y me dan el total de datos. Entonces, con el h puedo hallar la frecuencia. De ahí hallo el h acumulada de forma creciente y el f mayúscula. Fijo mi f sub j, ya que mi tabla, mi n vendría a ser 50 entre 2 es 25, pero como no hay el siguiente más próximo es 40, entonces 40 viene a ser mi f sub j. Mi f sub j menos 1 es 20. Entonces, con estos datos ya comienzo a resolver lo que me piden, ¿no? En este caso me piden la moda, aplico fórmula, me piden la mediana, también aplico fórmula, me piden el percentil. En este caso, como le dije, me pedían el décimo, entonces hallo percentil 90. Lo hallo por fórmula, ya que la tabla no la tengo completa, es decir, no tengo los datos exactos, solo los intervalos, entonces lo hallo por fórmula. Y también acá está mi décimo superior y acá está mi cuarta parte superior, ¿no? Y eso sería todo para mi práctica dirigida número 2.